Jóvenes, en el siglo I, la fe cristiana era un susurro valiente en la oscuridad. Santa María Magdalena, la primera en proclamar la resurrección, no solo habló, inspiró un legado eterno tallado en las catacumbas. En el sentido de la fe, exploramos cómo su creatividad y expresión fortalecieron a los primeros discípulos frente a la persecución. Este no es solo un relato antiguo, es un modelo vivo para hoy, un llamado a ser católicos orgullosos que transforman el mundo con su fe. El sentido de la fe. En el siglo I, el mundo era un crisol de culturas dominado por el Imperio Romano. Roma, con su arte monumental, glorificaba a sus dioses y emperadores a través de templos y estatuas colosales. Grecia, cuna de la filosofía, expresaba su genio en esculturas y tragedias que buscaban la belleza terrenal. Judea guardaba, mientras tanto, su identidad en la ley y los rollos sagrados, un pueblo aferrado a las promesas del Mesías. Pero también era un tiempo de crisis. El paganismo reinaba, los judíos se enfrentaban a ocupación y la creatividad humana, aunque brillante, carecía de propósito eterno. Entonces llegó Cristo y con él una revolución silenciosa. Tras la resurrección, los cristianos eran una minoría perseguida por Nerón. En el año 64 desató una cacería brutal tras el incendio de Roma, culpándolos sin pruebas. No podían construir ni iglesias ni gritar su fe en las plazas. Se escondieron bajo tierra en las catacumbas, túneles oscuros donde enterraban a sus muertos. Allí, en medio del peligro, nació una expresión única. Símbolos como el pez, la cruz y el ancla grabados en las paredes. Estos no eran simples dibujos, eran proclamas de esperanza, un lenguaje visual que enseñaba a los discípulos quiénes eran y qué creían. En contraste con las obras paganas, que exaltaban lo visible, los cristianos usaron la creatividad para lo invisible. La victoria de Cristo sobre la muerte. María Magdalena, testigo del sepulcro vacío, fue la chispa de esta fe expresada en piedra. Su anuncio inspiró a otros a dejar huellas de su identidad en un mundo hostil. Un legado que desafía las sombras de su tiempo y las nuestras. Santa María Magdalena es una figura que brilla en los evangelios como ejemplo de fidelidad, valentía y creatividad al servicio de la fe. No era una apóstol en el sentido formal, pero su papel fue único y poderoso. Los 4 evangelios coinciden en un hecho. Ella fue la primera en ver a Cristo resucitado y en anunciarlo. Nació probablemente en Magdala, una ciudad pesquera junto al mar de Galilea, en una Judea ocupada por Roma. Su vida antes de conocer a Jesús es un misterio, pero San Lucas menciona que de ella habían salido 7 demonios, lo que la tradición interpreta como una liberación de pecados o aflicciones por la gracia de Cristo. María no era una simple seguidora. Acompañó a Jesús en su ministerio, estuvo al pie de la cruz junto a la Virgen María cuando los demás huyeron, y fue al sepulcro al amanecer del tercer día, movida por el amor y la lealtad. El Evangelio de Juan narra cómo encontró la tumba vacía y tras un encuentro conmovedor con el resucitado, quien la llamó por su nombre, recibió el mandato: ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre. Ella obedeció al instante, convirtiéndose en la apóstol de los apóstoles, como la llamó Santo Tomás de Aquino. Su anuncio no quedó en palabras. María Magdalena encendió una chispa que los primeros cristianos llevaron a las catacumbas. En un tiempo donde proclamar a Cristo podía costar la vida, su testimonio oral inspiró a los discípulos a expresar la fe de manera creativa. Las catacumbas de Roma, como las de Calixto o Priscila, muestran símbolos que reflejan esa verdad. El pez, por ictus, sus siglas significan Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. La cruz, signo de victoria. El ancla, esperanza de la eternidad. Estos no eran arte por el arte, sino catequesis viva, una forma de enseñar a los iletrados y fortalecer la comunidad bajo persecución.
La tradición dice que María Magdalena pudo haber viajado a Éfeso o incluso a Francia, evangelizando hasta su muerte alrededor del año 70. Aunque los detalles son inciertos, su impacto no lo es. San Gregorio Magno la elogió como modelo de penitencia y amor, pero también debemos verla como pionera de expresión cristiana. En un mundo pagano que usaba el arte para glorificar lo pasajero, ella enseñó lo eterno. Frente a la retórica griega o el legalismo judío, su testimonio fue directo, humano, divino. He visto al Señor. Imagina su valor. Una mujer en una cultura que silenciaba a las mujeres, proclamando la noticia más grande de la historia. No tenía poder, riqueza ni ejércitos, solo su fe. Y desde esa fe, los cristianos encontraron formas de grabar su identidad en la roca. Las catacumbas no eran tumbas de derrota, sino galerías de esperanza. Y María Magdalena fue su inspiración inicial. Ella nos enseña que la creatividad no es vanidad, es un arma de la fe, un eco de la resurrección que resiste cualquier oscuridad. Jóvenes, María Magdalena nos habla hoy. Vivimos en un tiempo donde la fe se diluye, donde la cultura nos dice que lo viejo no vale. Pero ella nos muestra que la creatividad nacida de la fe es poderosa. En las catacumbas los cristianos no se rindieron, dejaron su marca. Ustedes también pueden hacerlo con palabras, arte o acciones. Pueden mostrar quiénes son. Su identidad cristiana no es algo que esconder, es un tesoro que ilumina. No basta con escuchar, aprendan su fe, como María Magdalena la tiene. Usen su creatividad para defender, dibujen, escriban, hablen. Formen comunidades fuertes como las de las catacumbas, donde la familia y la patria se sostengan en Dios. Sean líderes, no sombras. La historia nos llama a resistir la decadencia con la misma valentía que ella tuvo. María Magdalena no guardó silencio. Anunció la verdad en un mundo hostil. Su eco sigue vivo en cada cruz, en cada pesta hallada. Hoy, el sentido de la fe les dice: sean sus herederos. México y el mundo necesita jóvenes católicos que no teman expresar su fe, que recuperen su historia y construyan un futuro digno. La resurrección no es un cuento, es nuestra fuerza. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura.
El sentido de la fe.